Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un gozo para nosotros estar una vez más en su programa Hombres de Verdad, el pastor Agüero y un servidor Marcos Peña. José, teníamos por diferentes razones providenciales varias semanas que no podíamos hacer el programa. Qué bueno volvernos a ver. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, muy contento de que esas razones providenciales están ligadas al servicio a Dios, tanto tuyo como mío, ¿verdad? Uh-huh. Dios ha querido que no solamente en nuestras iglesias locales, sino en otras iglesias locales, podamos ser útiles en sus manos. Es algo que no buscamos, no planificamos, pero Dios así lo ha querido y alabamos su nombre y le pedimos a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan que siempre nos lleven en oración para que podamos ser instrumentos del Señor. Amén. Para el bien de las iglesias locales donde Dios nos ha puesto y en muchísimas otras donde el pastor Marcos y yo pues tenemos presencia, ahora mucha presencia virtual. Tengo la semana que viene una enseñanza en Perú virtual y me ayuda mucho eso porque aunque uno no le molesta viajar, pero tú sabes que es una molestia viajar. No me molesta si es servir a Dios. Ajá. Pero otra en Chile más adelante y otra vez otra en otra zona de Perú y otras también presenciales, obviamente. Así que damos muchas gracias a Dios por eso y muy agradecido de estar no solamente con Marcos, sino con todos los hombres de verdad, que son los hombres de la verdad y que deben vivir su vida bajo la verdad, a los que queremos estimular para crecer más y cumplir el rol con el que Dios nos ha hecho hombres. Amén, amén. Bueno, José, en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es un programa dirigido mayormente a hombres, no exclusivamente. Sí. Varias veces tú has mencionado que muchas hermanas escuchan y nosotros nos gozamos en ello. Pero en esta semana nosotros queremos tratar cómo preparar a nuestros hijos solteros para el matrimonio. Y ya de plano, si estamos tratando este tema aquí es porque entendemos que no solamente mamá tiene mucho que hacer y decir al respecto, sino también que nosotros como padres y como cabezas de hogar tenemos una gran responsabilidad de preparar a nuestros hijos para la vida. Y parte de la vida futura de nuestros hijos, en un gran porcentaje, va a ser para el matrimonio. Lo que no se hace en la casa se va a reflejar más adelante. Así que, ¿qué tú entiendes, José, que son los aspectos que tenemos que tener en cuenta y ser intencionales a la hora de criar hijos, pensando en que ellos en algún momento también van a formar un hogar y también van a estar casados y van a ser cabeza de un matrimonio? Antes de contestar tu pregunta, Marcos, si es una inspiración mía o de Dios, estaba pensando en eso, que pudiéramos nosotros dar algunas pautas aquí, porque vamos a utilizar varios programas para este tema tan importante, pero crear pautas, pero ver cómo preparamos entre los dos un libro, porque de verdad que no hay muchos libros. No lo he visto, no sé si tú has visto un libro donde dice cómo preparar a nuestros hijos para el matrimonio. No, la verdad que no lo conozco. Quizás lo hay, pero no lo conozco. No lo conozco y tú y yo tenemos muchos libros que tratamos para eso, pero sería interesante aprovechar la experiencia y el conocimiento y obviamente la gracia de Dios para poder edificar a nuestros oyentes y que tengan algún manual en la mano básico para este tema tan importante. Porque la verdad es que, contestando tu pregunta, lo primero que tenemos nosotros que mirar es que el plan de Dios al crear al hombre es que pueda formar una familia. Entonces, si cuando Dios, vamos a usar ese término, engendró y parió con sus manos a Adán y Eva, porque Él los hizo así, inmediatamente le dijo que tenían que crecer, multiplicarse, era con la idea de que ellos tuvieran hijos y obviamente la idea de tener hijos significa de que sus hijos también iban a tener hijos. De manera que preparar a nuestros hijos para el matrimonio y para la familia es el plan original de Dios al crearnos a cada uno de nosotros.
Claro, ahí se metió el pecado y obviamente que eso arruinó mucho del plan Hizo de mucho Dios. más difícil la labor. Exacto, arruinó mucho del plan original de Dios que tenía con los seres humanos, aunque el plan de Dios comenzó antes de que Adán y Eva pecaran, obviamente. Pero yo pienso, Marcos, que el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta al preparar a nuestros hijos es el ejemplo de los padres como esposos. Yo creo que por ahí, si usted quiere preparar bien a sus hijos y si cada padre cuando tuviera a sus hijos dijera, bueno, yo quiero que mis hijos prepararlo para que un día ellos puedan tener un matrimonio, puedan tener una familia y como tú dijiste, ¿verdad? De forma intencional. Entonces ese hijo, ese padre como esposo va a modelar todo lo que él le gustaría que su hija sea como esposa y su hijo sea como esposo. Porque en el plan de Dios, primero Dios hizo el matrimonio y después hizo la familia. Igual como la familia depende del matrimonio, pues igualmente la concepción que los hijos tengan de lo que es el matrimonio no va a depender del rol de los padres inicialmente. No va a depender de eso, aunque como padres estamos hablando de que queremos sentarnos y ayudar a nuestros hijos en el matrimonio. Pero la primera enseñanza que nuestros hijos van a recibir con respecto a la preparación para el matrimonio es lo que ellos han visto en el matrimonio de sus padres. Y lamentablemente, la mayoría de nosotros nos casamos y no tenemos eso claro en mente, sino que comenzamos a desarrollar todas las dinámicas propias de la relación de un hombre pecador con una mujer pecadora, aunque seamos salvos. Y ahí salen muchas cosas de nuestro viejo hombre, muchas veces más que del nuevo hombre, que eso es un aspecto que queremos recordar, no solamente como esposos, sino como cristianos, de que lo que más influye en nuestros hijos es lo bueno que debe influir en nuestros hijos, todo lo que sale y que ellos son testigos de nosotros dentro de nuestro nuevo hombre y no de nuestro viejo hombre. Entonces, la relación matrimonial de los padres es la influencia más importante en la vida y en la preparación de los hijos para el matrimonio. Cada hombre creyente debe procurar ser el tipo de esposo y de padre conforme al diseño de Dios dado en su palabra. Solamente por amor a Dios, por obediencia a Dios, debe hacerlo. Cuando lo hace, eso tiene consecuencias buenas. Yo me maravillo porque nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer como quiera. Y sin embargo, el Señor, en su gracia y en su amor y misericordia, hace que cuando hagamos lo que como quiera tenemos que hacer, recibamos beneficios. No debemos hacerlo buscando el beneficio, debemos hacerlo buscando adorar, alabar a Dios, reconocer que Dios es ciertamente nuestro Señor. Pero cuando un hombre decide creerle a Dios y ser el tipo de esposo y el tipo de padre que Dios plasma en su palabra, entonces como un resultado adicional marca la vida de sus hijos. Porque la verdad es que nuestros hijos aprenden muchísimo más de lo que ven que de lo que oyen. Nosotros podemos traspasarle y debemos traspasarle toda la verdad de Dios desde que son pequeñitos. Debemos de ser instrumentos en las manos de Dios para que la palabra haya cabida en sus corazones, para fijar la palabra en sus mentes. Sin embargo, ellos interpretan esos conceptos a la luz de nuestro comportamiento. Cuando nosotros le decimos, el esposo debe amar a la esposa, eso se entiende. Pero ¿cómo se ve eso? Ellos van a interpretar ese mandato a través de lo que ellos ven como nosotros como padres y como esposos tratamos a nuestras esposas. Ellos van a interpretar nuestras directrices y nuestras enseñanzas a la luz de lo que ven. Y aquí, José, viene la parte triste. Y es que la mayoría de nosotros no puede decir que vio modelado en sus hogares lo que debe ser un buen esposo, una buena esposa.
en uno u otro, porque es impresionante cómo la mayoría viene de hogares disfuncionales y a veces viene de hogares donde sí, sus padres están ahí y todavía permanecen. Sin embargo, en la medida en que crecen y maduran y ven las escrituras, dicen, pero hay muchas cosas que están aquí que no se hicieron. Sí. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es que los padres que nos están oyendo, que todavía tienen sus hijos pequeños, libren a sus hijos de pasar por lo que ellos pasaron. Que sean modelo. Usted quiere prepararlo a los hijos para el matrimonio, muéstrele cómo es el matrimonio. Del ejemplo. No solamente diga, bueno, yo debo de estar siempre pendiente de su mamá. No, no solamente lo diga, sino que ellos lo vean. Tú sabes la bendición que es cuando hijos han crecido mirando a su papá desvivirse por su mamá, asumiendo el liderazgo espiritual del hogar, dándole a la mamá una importancia y una prioridad por encima de cualquier otra cosa. Mira, esos hijos son marcados y no hay que enseñarle mucho. Ellos van a querer ser como esposos lo que ellos vieron en su padre. Y la mujer que se case con ese joven, con ese soltero, va a ir en coche, Sí. va a ir cómoda, porque él ha visto, no solamente ha oído la enseñanza de boca de sus padres y también en su iglesia, cuando se predica todo el consejo de Dios, sino que cuando llega al matrimonio, él sabe cómo debe de conducirse, porque él lo ha visto, él ha crecido viendo a un hombre que hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cierto. Mire, pensando en algunas de las conclusiones que los expertos, los estudiosos del matrimonio y la familia han llegado. Bueno, ellos dicen que más influye en la concepción de lo que es el matrimonio, en la vida de un hijo, lo que sus padres han sido como esposo, que lo que ellos han sido como padres. Por ejemplo, yo conocí un señor que era muy buen padre con sus hijos, pero era un mal esposo, muy mal esposo. Y en una ocasión yo le llamé la atención a unas hijas porque yo notaba que no trataban bien a su papá, mientras que su papá era muy cariñoso, dulce con esas hijas. Y yo les reclamé a ella porque son de mi familia. Ellos me dijeron, es que nosotros preferimos que mi papá trate así a mi mamá y no a nosotros. Nunca me olvido de eso, y eso hace como 20 años de eso. O sea, siempre el hijo, la hija, lo que quiere ver que nosotros como hombre seamos lo que la Biblia dice que un hombre debe ser. No, ni siquiera le estamos pidiendo nada extraordinario. Le estamos pidiendo lo que la Biblia dice que un hombre debe hacer, porque ya Dios ha dado las directrices. Y antes de comenzar a puntualizar alguna de esas cosas, quiero recordarle que nosotros tenemos que parar lo más que podamos un rol de repetir el tipo de relación de padres, de esposos que nosotros vimos en nuestros padres. Porque mis padres no recuerdo haberlo visto dándose un beso, dándose un abrazo, no recuerdo haberle visto mi amor, no recuerdo haber visto esto ni aquello. Entonces, como eso es lo que influye en uno, consciente e inconscientemente, uno puede seguir con eso. ¿Cuándo es que eso se cambia? Cuando uno dice, yo ahora soy un hijo de Dios, yo ahora no puedo delante de Dios. Dios, como dice 1 de Pedro 1:18, me ha librado de la vana manera de vivir que yo recibí de mis padres, y yo tengo que vivir en una vida delante de mis hijos, y mi rol de esposo, sobre todo los hombres y también las damas de esposas, que sea de acuerdo al diseño que Dios en su gracia quiere. Yo casé, Marcos, el año pasado a una joven de la iglesia que 2 años atrás, cuando yo me senté con ella a hablarle, porque estaba estudiando para servir al Señor, y le dije, ¿cuáles son tus planes? Estaba estudiando fuera del país. Me dice, yo quiero ser misionera. Y yo le dije, qué bueno. Y había hecho un viaje misionero a África. Wow. Y le gustó mucho el trabajo en África y me dijo, yo quiero regresar allá. Y yo le dije, mira, hace mucho que no oigo a alguien con deseo de ir a África.
Y le dije, entonces tú lo que vas a necesitar es un hombre que tenga la misma carga misionera y que Dios ponga en tu camino y que también quiera ir a África, si es su voluntad. Me dijo, no, pastor, yo quiero ir como soltera. Y yo le dije, mira, no estoy en contra de que una mujer se dedique como soltera a servir a Dios, si esa es la voluntad de Dios. Pero yo no creo que realmente las que yo he conocido aquí en el país, en el pasado, que fueron misioneras, que tú y yo conocimos, Miss Beulah, Miss Bárbara y todo, no llegaron a ser misioneras solteras porque así lo decidieron en su vida, sino porque en su momento, he oído el testimonio de ellos, en su momento no encontraron en sus seminarios, en su iglesia, alguien con quien casarse con la misma visión y decidieron hacerlo. Pero ella me dijo que no. Ella me dice, mire, pastor, la razón es que yo ni en pintura quiero un matrimonio como el de mis padres. Uf, Wow. Y qué pena. yo le dije, mira, tu mamá es una cristiana y cuando se casó eligió mal. Y tú sabes que tú eras muy niña, pero yo recuerdo todo eso. Así que a tu mamá le ha ido mal porque ella eligió mal. Si tú eliges bien, no te va a ir mal. Y comencé a hablarle y ella lloraba, porque aunque tenía como toda muchacha el anhelo en su corazón de formar su hogar y todo, pero Marcos, eso era lo que le había agarrado su corazón, su mente y su alma. Wow. Estamos hablando de una muchacha de 30 años. Impactante. Y yo le dije, no, yo voy a comenzar a orar y yo quiero que tú ores. Y regresó fuera del país a seguir estudiando. Y ya cuando vino, comenzó a trabajar en un lugar cristiano y ahí un muchacho le puso los ojos y vino donde mí y me dice, este muchacho me está poniendo los ojos y quiere servir al Señor. Yo le dije, eso fue lo que te dije, que Dios te iba a mandar a alguien con quien tú quieras servir al Señor. Y en 9 meses que tuvieron de noviazgos, los casé y ya está embarazada y yo espero verla sirviendo al Señor. Pero solamente, padres, Dios puede cambiar. A veces el trabajo es duro para nosotros los pastores porque los padres como esposo no hicieron su trabajo. Y lo que queremos es que usted haga su trabajo. Y el primer trabajo para prepararlos es, sea el esposo. Vamos a comenzar con el hombre, pero también eso incluye a la mujer. Sea el esposo, busque en la Biblia cuáles son las demandas que Dios le hace a un esposo cristiano. Marcos, yo sé que cada cual tiene su librito para casar y que todos seguimos el mismo librito. Y cuando yo voy a hablar acerca de los votos matrimoniales, tenemos nosotros un manual que nos da instrucción sobre eso, el manual del ministro. Y desde un principio yo dije, mira, no voy a seguir ese manual, porque un compromiso, decir acepto para casarse, no debe estar basado en circunstancias de la vida, aunque son loables. Y tú sabes que el manual de ministro dice, acepta usted y se compromete a estar con ella en momentos de riqueza y de pobreza, en momentos de salud y de enfermedad, en momentos de felicidad y en momentos de sufrimiento. Y presentan los dos extremos de las circunstancias de la vida. Uh-huh. Y yo dije, no debe ser así. Entonces yo hice una lista, que me la aprendí de memoria, de cuáles son las demandas que Dios le hace a un hombre y que él debe comprometerse cumplir al casarse. Y yo te la puedo decir de memoria, son 10, tal y con los versículos bíblicos al lado. Y yo le enseño cuando lo preparo para casarse es, mira, lo único que Dios te pide es eso. Es eso. Lo primero, para que usted entienda, lo primero que Dios le pide es que el hombre, dice Efesios capítulo 5, como esposo, ame a su esposa, la cuide, se sacrifique por ella, igual como Cristo hizo por la iglesia. Amén. Cristo no murió en la cruz del Calvario para él ser feliz. Él murió y se sacrificó en la cruz del Calvario para que nosotros por su salvación fuéramos felices. Y una vez, dice la Biblia en Isaías 53, que una vez que él vio el resultado de su sacrificio, estuvo satisfecho. Estuvo satisfecho. En otras palabras, podemos ponerlo así y no estamos alterando las escrituras. Él fue feliz. Por eso dice la Biblia que cada vez que un alma recibe a Cristo hay un gozo en el cielo. Uh-huh. Yo no es solamente los ángeles que se gozan también el Señor, se goza Dios, se goza uh-huh. todo, porque ese fue el plan de Dios, uh-huh. ver a la gente salvada. Uh-huh. Entonces,
tú te debes sacrificar, debes mostrar a tu esposa ese amor. Tus hijos ven que tú la cuidas, que tú la sustentas, que tú la proteges, que tú haces ese tipo de cosas con tu esposa y que tú le dices a ella, a la esposa, aun cuando ella quizás puede actuar mal y hacer algo que le desagrada, pero decirle, no, es que yo no veo que Cristo, Él reprende a los que ama. Yo veo que Cristo dice la Biblia en las cartas de Apocalipsis, que Él, dirigiéndose a las 7 iglesias como el esposo, le corrige cosas buenas, malas, le alaba cosas buenas. Y yo creo que parte del rol del hombre, haciéndolo igual como Cristo, es que cuando tu esposa haga algo malo, sí es cierto, tiene que decirle, mi amor, eso no se hace así. Tiene el derecho a corregirla, pero no, se nos olvida también de alabar las cosas buenas. Y Cristo siempre comienza alabando las cosas buenas de la iglesia. La iglesia de Éfeso tenía algo malo contra ella, pero Él comenzó diciéndole todas las cosas buenas. De hecho, ese es el patrón en las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Siempre empieza con lo bueno. Siempre. Y ese patrón está en armonía, en sintonía con el patrón que nosotros tenemos en nuestras casas, porque el Señor nos ha comparado a nosotros como la obra de Cristo con su iglesia, la obra también de nosotros con nuestras esposas. Así que cuando los hijos ven, papi ama a mami, papi corrige a mami, pero lo hace con amor. Dice, hablando de la última iglesia de las 7, dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y a los que amo. O sea que hay una reprensión que cuando sale de un corazón lleno de amor, todo el mundo se da cuenta. Entonces, ese cariño, ese cuidado, esa protección, esa ayuda que el esposo le da a la esposa, los hijos lo ven. Y el varoncito dice, así es. Y si él quisiera ser más intencional, se le acerca a los hijos y le dice, ¿ustedes ven cómo yo trato a su mamá? Sí, mira, así que yo quiero, mi hija, que tú un día, no importa que tengas 6, 7 años, 5 años, así que yo quiero que un día, cuando tú te cases, porque hay que irle poniendo en la mente, con los problemas de hoy en día, de esta ideología de género y todo eso, que es una distorsión de género, no es una ideología de género, es una distorsión de género, comenzar a decirle a la niña, cuando te cases con un muchacho, porque Dios te hizo para que te casaras con un hombre, y hay que decírselo claramente y repetírselo, te trate así. Y yo le voy a orar a Dios, no ahora, porque tú no te vas a casar ahora, tú tienes 5 años, tú tienes 6 años. Pudiera parecer como algo exagerado. No lo es, Marcos, porque ya le están enseñando a nuestros hijos lo contrario. Y decirle al varoncito, mira, así que tú tienes que tratar a tu esposa. Tú tienes que tratarla así. Y que eso se le vaya llenando el disco duro, emocional, mental, espiritual a ese niño. Hay que cuidarla. Papi, pero tú le hablaste mal a mami. Sí, yo la corregí, pero mira que yo lo hice en amor. Yo no le grité, no le dije malas palabras. No la insulté. No la insulté, no la amenacé. No la aplasté. No hice nada de eso. En amor le llamé la atención por lo que tenía que hacer y eso es una manifestación de amor. Exactamente. Y decirle, no, yo lo hago con ustedes también. Pero ustedes, ¿tú no crees que yo te amo a ti? Sí, pero ese es mi rol. Ah, y déjame decirte algo, hijo o hija. Así hace Dios conmigo. Él me corrige, Él me jala las orejas, Él me reprime, porque aunque yo soy la cabeza en este hogar, mi cabeza es Cristo. Y yo quiero imitarlo a Él. Pero cuando Él ve que yo hago algo incorrecto, y déjame decirte, a ti yo te puedo dar un castiguito físico, básico, pero el que Dios me da a mí no es igual, es más fuerte. O sea, yo tengo que ser más obediente a Dios que lo que tú eres a mí. Pero Él lo hace porque Él me ama. Si Él me disciplina, si Él me castiga. Marcos, si tú vas enseñando verdad bíblica, verdad matrimonial, verdad de formación humana, y Él ve eso, los hijos van creciendo con ese modelo y uno hace el esfuerzo y uno le ora a Dios, Dios obra. Dios en su gracia obra. Marcos, hay otra declaración de una responsabilidad del hombre, del esposo con la esposa, que es donde más yo creo que podemos fallar en nuestros hogares,
que es cuando dice en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra áspero, yo sé que tú lo sabes, que significa amargo al hablar. Me gustaría que tú también nos ampliaras acerca de eso, cómo deben ser nuestros hijos testigos del hablarnos de nosotros a nuestras esposas y a nuestros esposos, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. Bueno, nos quedamos preguntándole al hermano Marcos sobre otra responsabilidad que Dios le demanda a un hombre, y es donde quizás un poquito más fallamos, es que dice la Biblia en Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Cómo podemos modelar a nuestros hijos en nuestra forma de hablarle a nuestras esposas y también a las hermanas al hablarle a sus esposos? Uh-huh. Mira, nosotros siempre vemos que en las Escrituras, cuando el Señor habla de los roles y las responsabilidades, se le pide a las esposas que respeten a los esposos. Pero, ¿significa eso que el esposo no debe respetar a la esposa? No significa eso. Como se nos manda a nosotros amarlas, ¿significa eso que la esposa no debe amar al esposo? No. Lo que pasa es que el Señor da las instrucciones conociendo cómo cada género tiene una inclinación natural que viene desde la caída. Viene de la caída. Porque en Génesis 3 Él dice, óyeme, Él va a ser tu cabeza y tú vas a tender a abusar de ella. Y tú te vas a querer enseñorear de él y te va a ser difícil aceptar la autoridad de tu esposo sobre ti. Entonces, Dios enfatiza aquellas áreas que son las que más comúnmente salen, las que más fácilmente salen. Y en ese sentido, cuando Dios dice en su palabra, no seáis ásperos con ellas, o como dice 1 de Pedro 3, que debemos de tratar con ellas sabiamente y tratarlas como un vaso más frágil, tiene que ver con eso de no ser áspero. Cuando se habla de áspero, como tú dices, significa amargo, pero también significa ese trato tosco, ese trato descuidado. Tú no tratas igual una vajilla de aluminio que una vajilla de Limoges. Tú no la tratas igual. La de aluminio tú la tiras, la pones aquí, pero la otra que es fina y cuesta muchísimo, eso con un cuidado para que no se te rompa. Bueno, la idea que nosotros vemos y el principio que nosotros vemos en las Escrituras es que como hombres debemos tratar con delicadeza, con ternura a nuestras esposas. Sí, pastor, pero también habla de que nosotros debemos de corregirlas y amonestarlas cuando hay que hacerlo. Sí, pero como tú lo decías, es que para nosotros y sobre todo para nosotros los latinos, mientras más áspero tú hables, más serio es el asunto que tú estás amonestando. No, es que amonestar y ser tiernos y delicados no es antagónico. Exactamente. No es antagónico. Y eso es algo que nosotros como hombres debemos entender. Debemos hacer lo que tenemos que hacer y va a haber ocasiones en que tendremos que decirle a nuestras esposas, mi amor, creo que estás haciéndolo mal o creo que estás pecando contra Dios o aún, ¿tú sabes qué, amor? Yo creo que tú pecaste contra mí en la forma en que tú me hablaste. Tú me hablaste de una manera irrespetuosa. Pero en ese tono que yo lo estoy haciendo no es un tono áspero. ¿Cuál es nuestra tendencia? Óyeme bien, tú aquí o me respetas o aquí se va a armar un rebú. O aquí vamos a tener problemas porque tú tienes que respetarme porque yo soy el hombre, yo soy el que traigo el dinero a la casa, por ahí se van. Eso no es una manera. Eso no es una forma, es una forma cultural, es una forma latina, pero eso no es una forma bíblica, eso no es una forma piadosa. Mundana. Nosotros tenemos que aprender que para Dios no solamente es importante el qué, sino también el cómo. Con mucha frecuencia digo esto.
una de las tantas cosas que distingue el cristianismo de otras religiones es que en el cristianismo no solamente importa el qué, sino el cómo. Sí. En todas las otras religiones, José, es como, ¿qué es lo que hay que hacer para ser un buen religioso de este credo? Esto y esto y esto. Ya, tú lo hiciste, no importa si lo hiciste de corazón, no importa la forma, lo hiciste, eso es lo único que importa. Y ya tú eres nítido ahí. Bueno, en el cristianismo no es así. No es así. Nosotros podemos hacer todo lo que Dios manda y hacerlo con un corazón indispuesto o con un corazón que no nos interesa y Dios no lo toma en cuenta. O podemos hacer lo correcto de una manera incorrecta. Así que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros hablamos con nuestras esposas. Dice la Escritura, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Sí, y es la misma Escritura que dice que debemos de amonestarnos los unos a los otros. Así que cuando nosotros vayamos a decirle algo inadecuado a nuestras esposas, o no inadecuado, cuando vayamos a decirle algo que sabemos que no le gusta, debemos de ser intencionales en ser, aún en ese momento, tiernos. Por eso uso mucho dos palabras juntas y bromeo diciendo, te voy a dar 2 opciones para que no sientas que solamente tienes que hacer una. Siempre con nuestras esposas tenemos que ser tiernamente firmes o firmemente tiernos, como tú quieras. Por esas 2 cosas tienen que estar ahí. Dice Wayne Mack en uno de sus libros, debemos estar seguros que toda palabra negativa tiene un propósito positivo. Es decir, debemos estar seguros que cuando le vamos a decir a alguien, no estás bien, no estás actuando correctamente, lo estamos haciendo con un buen propósito porque tenemos que hacerlo. Así que ese texto que cité, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, nosotros podemos decir cosas fuertes en momentos, que sabemos que va a desagradar al otro, pero debemos asegurarnos que si desagrada al otro es por el contenido, no por la forma en que lo hicimos. A mí siempre se me olvida, pero hay un texto en Proverbios que dice, como manzanas de oro o figuras de plata es la palabra dicha a su tiempo, dicha como conviene, es como un adorno. No siempre les va a agradar a nuestras esposas lo que nosotros le decimos. Eso no significa que hemos pecado contra ella. Eso significa que precisamente con el pecado de sus corazones, igual que hay pecado en el nuestro, no les es grato escuchar que nosotros le estamos diciendo que no están haciendo bien o le estamos llamando la atención. Pero el trato hacia nuestras esposas siempre debe ser tierno. Y si debe ser tierno, delicado, amoroso, en una situación donde estamos amonestándolo, ¿cuánto más en la vida cotidiana? Exacto. ¿Cuánto más en la vida cotidiana? Nosotros debemos de tratarla a ella siempre como vaso más frágil, con cuidado, con ternura, con delicadeza, con amor. Un hombre, a menos que venga con esa personalidad, pero un hombre no va a aprender a tratar tiernamente a una mujer si no lo ve en su casa. No. Y cuando un hombre crece viendo a su papá tratando a su esposa de mi amor, cariño, mi reina, lo que tú quieras, pero siempre es eso. Puede ser que el niño tenga una personalidad que se le encuentre a veces como que al inicio como que lo rechace, como que es muy meloso, porque esa no es su personalidad. Pero tarde o temprano, asimila y entiende que ese amor y esa relación tan buena que hay entre papá y mamá tiene mucho que ver con la forma en que papá la trata. Y qué bueno que hiciste la aclaración al final, la relación del niño viendo, porque quizás usted puede pensar que el tema nos hemos desviado del tema cuando Pastor Marco hablaba y yo del trato que tenemos que darle a nuestras esposas, pero todo eso es lo que se llama la escenificación, es la puesta en escena. Los hijos, miren, en el matrimonio, en la familia, eso es un teatro real de la vida. Cada escena va a impactar o positiva o negativamente a nuestros hijos. La vida es un drama y nosotros somos los actores. Exacto. Y ese es el aspecto que queremos mirar,
que si usted y yo queremos preparar a nuestros hijos, nuestras hijas, para la vida matrimonial, ellos tienen que ver esa película diaria. Vamos a ponerlo así. Esa novela. No estoy hablando de telenovela. Estoy hablando de novela, como se escribe, ¿verdad? Una novela de amor. Porque antes que existieran las telenovelas, existen las novelas, que son las escritas. Romeo y Julieta, por ejemplo, de Shakespeare y muchas otras más así. Sí, porque la televisión normalmente no son novelas, son no verlas. Sí, exacto. Vale la pena no verlas. Entonces, ese capítulo, todos los días nosotros escribimos un capítulo que nuestros hijos van a leer, van a ver, van a escuchar, van a vivenciar. Y ellos tienen que ver que ese drama entre nosotros siempre tiene que ser un drama de amor. Amén. Siempre tiene que ser un drama de amor. Que nuestra relación siempre debe ser una relación de amor. No importa si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Siempre tiene que ser una relación de amor. Bueno, déjeme volver un poquito atrás, porque estamos diciendo cómo modelar un matrimonio frente a nuestros hijos para que ellos se formen una idea de la manera en que ellos deben ser el esposo o la esposa que debe ser. Porque en la medida en que un hijo tiene una idea clara de lo que es un esposo o una esposa, eso es lo que le ayuda en el momento de elegir. No va a elegir por la cara, por el color, por el tamaño. Va a elegir cuando encuentre una persona que tenga esas cualidades. De hecho, aunque no es necesariamente, Marcos, lo ideal, pero hay muchos muchachos que andan buscando una esposa como su mamá. Y aunque en algunos estudiosos eso puede ser lo que ellos llaman una esposa idealizada o una madre idealizada, pero no está tan lejos de la realidad. Sí, José, pero normalmente, normalmente eso sucede cuando han tenido una buena madre. No, claro, únicamente. Exacto, claro, exacto. Cuando la madre únicamente. no ha sido un ejemplo, no, todo les lo interesa. contrario que andan buscando. Exactamente. No, pero esa madre idealizada, wow, ese muchacho así la busca. Y eso es Mira, bueno. Mi hijo mayor siempre decía que quería casarse con una mujer como su mamá. Ajá. Siempre lo decía. Porque mi esposa decía, yo recuerdo la primera vez que ella se fue de viaje sola para estar con unas familiares y los familiares le preguntaron y ellos le dijeron, entonces a ti te hace más falta José que tus hijos. Y ella le dijo que sí. Bien hecho. Exacto. Y entonces, como debe ser. Ellos veían, él, sobre todo el mayor, veía eso. Veía eso. Y al ver eso, él siempre dijo eso. Y Dios en su gracia y misericordia se lo concedió. De veras que yo creo que Dios se lo concedió. Amén. Estoy 100% seguro. Amén. Que Dios se lo concedió. Entonces se ve que mamá modeló bien, no como madre, sino como esposa. Porque para comer ellos necesitan una buena madre. Pero para casarse ellos necesitan una buena esposa madre. Eso es lo que ellos necesitan. Y déjeme volver un poquito más atrás antes de concluir esta primera entrega del programa, que vamos a continuar con este tema. Yo pensando, Marcos, en lo que yo digo de cuáles son las demandas de Dios para un esposo y para una esposa y que yo le presento cuando se van a casar. Mire, el primer mandato que el Señor le da al hombre es: dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Y aunque hemos hablado un poquito de eso en cierto aspecto, pero de una manera ya clara y directa, eso tiene mucha referencia. Yo le digo a los que se van a casar, esa era la primera lección antes que yo le daba, porque yo creo que de eso va a depender mucho la felicidad. Yo le dije, mira, tú tienes que determinar de todo lo que tú viste, qué tú te vas a llevar para tu nueva familia y qué tú no te vas a llevar. Yo tengo una lección solamente sobre eso y les pongo a llenar cosas. ¿Qué tú viste en la relación de papá y mamá como esposo que tú entiendes que tú no puedes llevarte y que tienes que estar consciente que si te lleva te va a causar problemas? Y lo pongo que lo escriban. Porque ese fue el primer mandato que el Señor le dio. Y obviamente que eso también incluye a la mujer, obviamente, porque yo entiendo que cuando el Señor dice eso,
se está refiriendo a ambos, porque ambos no tuvieron papá y mamá. De manera que uno tiene que evaluar como esposos ese modelo de matrimonio que nosotros estamos trayendo a la vida de nuestros hijos, si es el modelo de matrimonio de nuestros padres terrenales como esposo o el modelo de esposo de nuestro Salvador celestial. Amén, así es. Porque nuestro Salvador celestial es el modelo de esposo y la iglesia de Cristo es el modelo de esposa. No es la iglesia suya. A veces puede ser que usted venga de una iglesia local donde no esté tan sujeto a la cabeza que es Cristo. Se han inventado cosas fuera de las Escrituras, doctrinales y prácticas. Pero si usted va a la Biblia y se va a dar cuenta de lo que el Señor le demanda a la iglesia, usted va a tener una idea de lo que es una esposa. Y de igual manera, cuando usted vea el trato de Cristo hacia la iglesia, usted se va a dar cuenta de que Cristo, para poder venir y ser el esposo, Él dejó a su padre. No dejó nada de su padre porque su padre era perfecto y sigue siendo perfecto. Pero Él dejó a su padre y vino y se entregó por nosotros. Y eso lo hizo de que Dios lo hiciera a Él cabeza de la iglesia. Dios es la cabeza de todos, como dice Cristo en 1 Corintios 11. Pero Dios le dio el derecho a Cristo de ser la cabeza de la iglesia y de poner la iglesia, dice la Biblia, bajo sus pies. Porque Él se entregó. El derecho que tú tienes de ser la cabeza no es un derecho que Dios te da porque te casaste. Es un derecho que Dios te da cuando tú la usas de la manera en que Dios te ha dicho que lo use. Porque yo creo que hay muchos hombres que pudiéramos decir que son cabezas del hogar, pero en serio, de verdad, Marcos, no lo son. Funcionalmente no lo son. No lo son. Delante de Dios son, porque son responsables, pero lamentablemente no funcionan como tales. No funcionan como tales. No funcionan. Y eso distorsiona mucho en la mente de un hijo cómo yo debo ser. El varón, cómo yo debo ser como padre. Y un día veía a papá que le hablaba bien a mamá, otro día veía que le hablaba mal. Un día yo veía que tenía un trato dulce y bueno, y un día lo veía que tenía un maltrato. Y el hijo dice, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo debo tratarla a ella? Entonces, no sé si se están dando cuenta, como resumen, que preparar a nuestros hijos para el matrimonio no ocurre cuando tienen una novia y entonces vamos a prepararlo. No, ocurre desde que nacen. Exacto. Desde que nacen. El problema grande es que los padres no somos intencionales, a veces no somos conscientes de todo lo que estamos formando en nuestros hijos. Vivimos nuestras vidas, nuestros matrimonios y nos olvidamos que hay unos ojitos allí que están absorbiendo como esponjas. Así que empezamos a preparar a nuestros hijos desde pequeños, dándoles un ejemplo del tipo de esposo que Dios ha diseñado y que ellos lo vean visualmente en nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude. Y vamos a continuar con este tema. Queremos ayudarle de todo corazón, como Dios nos ayude. Queremos continuar. Hay muchas instrucción más que queremos darle. Continuar también con el modelaje de los padres y tomando en cuenta algunos otros factores que no hablamos ahora. Pero mire, eso tiene una doble intención, Marcos. Primero, te va a recordar a ti tu rol, independientemente si tú no tienes hijos. Puede ser que alguien esté escuchando, una mujer, un hombre, y dice, bueno, yo no tengo hijos. No, pero te va a recordar, pero tiene esposa o esposo, te va a recordar eso. Pero en segundo lugar, tú lo vas a hacer mejor, más a gusto, porque estás honrando a Dios y glorificando a Dios, porque la única manera de glorificar a Dios es cuando lo obedecemos y hacemos las cosas como a Él le agrada. Pero también tú vas a beneficiar a tus hijos, vas a beneficiar a los hijos de tus hijos y va a hacer que el plan continuo de Dios se siga manifestando dentro de una esfera de obediencia y de fidelidad a Él de nuestras descendencias. Por eso los esperamos en una próxima entrega de su programa para que podamos seguir conversando de estos aspectos tan trascendentes. El Señor les guarde. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.